Hola con todos y todas, bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Marjorie Pavón y vamos a continuar con la serie de videos que dejamos la anterior semana del libro Guía de una joven para las buenas decisiones de Elizabeth George. Esta vez nos toca hablar sobre el primer capítulo, que se trata sobre tienes que levantarte. Una de las decisiones que nosotros debemos tomar diariamente es la de poder levantarnos de nuestra cama. Personalmente, para mí es un poco complicado porque soy de mucho dormir, pero ahora que estoy leyendo la palabra de Dios me doy cuenta que quien quiere cumplir sus sueños, sobre todo el propósito que Dios puso en el corazón de nosotros, debemos ser esforzados y levantarnos temprano para poder hacer lo que necesitamos hacer en el día para poder cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Para poder introducir este tema, vamos a leer el versículo de Proverbios capítulo 6, verso 9, que dice la palabra del Señor. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Bueno, como aquí el Señor nos dice, yo personalmente he sentido que ha sido para mí, porque muchas veces yo me paso de las horas de dormir, lo cual no está bien. Entonces el primer paso que yo dije que debo dar, la primera decisión que debo tomar en el día es levantarme temprano para poder hacer todas mis actividades en el tiempo correcto y de la manera correcta, porque recordemos que cuando nosotros no nos podemos levantar a la hora que es, todas nuestras actividades se corren y no se hacen de la manera que deberían ser hechas. Entonces, como aquí el Señor nos dice que muchas veces nosotros somos perezosos y nos dice ¿hasta cuándo van a despertar de este sueño? Y la verdad, nosotros debemos reflexionar en eso y decir no, realmente estamos haciendo mal, debemos tomar la decisión de levantarnos temprano. También debemos saber que nuestro futuro comienza cuando nosotros nos levantamos. La primera decisión, como les dije, es la de levantarse. Como dice en Proverbios 20:13, la palabra del Señor dice, no te des al sueño o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás pan de sobra. Entonces nosotros como jóvenes necesitamos tener esa decisión, esa predisposición de decir, no, yo me voy a levantar temprano para hacer todas las actividades que tengo en este día, pero la principal que nosotros como jóvenes debemos tener es cuando nos levantemos, tener nuestra primera cita con Dios en la oración, buscarle muy de mañana a la hora que nos hemos propuesto levantarnos todos los días, decir, este horario está determinado para yo buscar a Dios en oración, para entregarle mi día, decirle que Él guíe cada uno de nuestros pasos y que se haga su voluntad en ese día. Entonces, también debemos saber que cuando nosotros hacemos eso, vamos a tener pan de sobra. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar al máximo el tiempo haciendo todo lo que necesitamos hacer y Dios nos va a prosperar en todo lo que nosotros hagamos. Recordemos que dice la palabra de Dios que si nosotros le obedecemos, en todo Él nos va a prosperar, en todo lo que Él esté bajo su voluntad, todo Él va a prosperar. Entonces debemos tener en cuenta eso para poder siempre levantarnos temprano. También debemos saber que debemos ponernos en marcha y seguir adelante. Hay el proverbio que está del versículo 6, del 6 al 9, más o menos resumiéndoles lo que dice, es que nosotros debemos tener como ejemplo a las hormiguitas. Las hormiguitas, cuando es verano, ellas trabajan solas sin que nadie les diga nada y empiezan a guardar comida para tiempos de invierno. Entonces nosotros debemos ser así.
Cuando parece que es tiempo de relajarse o de no hacer nada, es cuando más nosotros debemos trabajar, porque no sabemos si vendrán tiempos de crisis, y nosotros debemos tener una guarnición, algo guardado para cuando necesitemos. Entonces Dios nos dice que tengamos de ejemplo a estos animalitos que Él ha creado. También debemos saber que cada día tiene un valor especial, debemos comprender el valor de cada día. Como dice en Salmos 90:12, dice: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Es muy importante saber que no debemos dejar las cosas pasar, es decir, no debemos dejar, si algo podemos hacer hoy, no debemos dejarlo para mañana o para otro día, porque los días, como dice en otro versículo, los días son malos. Entonces nosotros debemos aprovechar al máximo el tiempo que Dios nos da en el presente, y porque no sabemos si mañana estaremos o no. Entonces debemos hacer todo lo que sea necesario ahora. También hay que tomar a Jesús como nuestro modelo a seguir. Eso es maravilloso. Dice en Marcos capítulo 1, versículo 35, más o menos resumiéndoles, lo que yo aprendí de este versículo es que Jesús se levantaba muy temprano, cuando aún era oscuro, y se iba a orar, apartado en el desierto. Entonces, como les decía, amigos, Jesús se levantaba muy temprano y se iba a un lugar muy desierto cuando aún era oscuro, y allí oraba. Entonces eso es uno de los ejemplos más lindos de nuestro propio Señor Jesucristo, que nos enseña que el tiempo es valioso y que no lo debemos desperdiciar durmiendo demasiado o desperdiciándolo en cosas que no nos edifican y no contribuyen para el propósito que Dios nos ha llamado. Entonces debemos saber que el tiempo se debe aprovechar bien. El tiempo que Dios nos da lo debemos aprovechar de la manera que Él quiere que lo hagamos. ¿Y cómo sabemos que Él quiere que hagamos? Pues lo sabemos mediante su palabra y mediante la oración. Cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo habla en nuestro espíritu, y cuando nosotros nos quedamos en silencio, el Espíritu Santo nos va a hablar, ya sea va a haber una voz interna, no audible claramente, pero vamos a un sentir que nos va a decir lo que nosotros necesitamos hacer en ese día, en ese momento, o también a través de la palabra o a través de otras personas. Entonces, bueno, esto es lo que yo quería compartirles en este video. Espero que me hayan comprendido. La primera decisión que debemos hacer para tomar buenas decisiones en la vida es: debemos levantarnos. Y no se refiere solo a levantarse temprano, ¿no? Claro que eso también es importante, pero se refiere al hecho de no quedarnos en el suelo cuando nos hayamos caído, levantarnos con las fuerzas que Dios nos da y seguir adelante, seguir conquistando los sueños que Él ha puesto en nuestro corazón. Entonces recordemos que no debemos dormir demasiado y que debemos obedecer la voz del Señor en todo momento. Esa es la primera decisión que debemos tomar. Vamos a ver en la siguiente semana la segunda decisión que debemos tomar, que es muy hermosa y de igual manera. Gracias por ver el video. Lo pueden compartir, comentar, sugerirme cómo puedo seguir mejorando mis videos, y eso, que Dios les bendiga enormemente.